funcionando la cámara de la computadora. Qué bien. Por favor, si pueden compartir el enlace al grupo de WhatsApp, se los voy a agradecer. De acuerdo, ingeniero. Ahorita lo comparto. Gracias. Así vamos a tener un poquito más de estudiantes conectados. Bueno, ahí tenemos un total de 18 estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. ¿Cómo les fue con la práctica de MongoDB? Bien. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar y vamos a hablar un poquito al respecto. Me gustaría que me puedan, digamos, nos puedan apoyar las personas que puedan presentar, si lo pueden realizar directamente en el software para ir viendo la interacción. Y luego veamos el manual para ver si o la otra opción es con el manual que ustedes ya hicieron, ir aplicándolo directamente al software. No sé si les parece esa idea. No sé si Russell fue el que no logré ver si fue Russell el quien me logró hablar, que sí lo tenía. Había sido. Perdón, Inge, yo acabo de entrar, pero Fue Anderson entonces. sí, igual nosotros también tenemos lo del desarrollo, pero no escuché bien el contexto. Si lo podría repetir, disculpe. Ok, con mucho gusto. Buenos días a todos a quienes se acaban de agregar. Entonces, voy a solicitarles que por favor el manual lo vayamos aplicando directamente al software, digamos, es decir, que todos los pasos que ustedes hayan generado en su manualito se pueda aplicar directamente al software para ver, tener esa interacción. Posiblemente va a ser un poquito más lento el que nosotros lo vayamos a trabajar, pero esto va a ayudar a que todos tengamos el conocimiento general de cómo aplicar y poder realizar este tipo de base de datos, básicamente. Ya que en las bases de datos relacionales creo que ya tienen bastante experiencia, pero si aún así alguien no tuviese la experiencia, por favor, que podríamos ver un caso muy particular también en base de datos relacionales. Perfecto, entonces comenzamos, Anderson. Ahorita le comparto. Gracias. Ahí está. No sé si ya se ve. Está cargando en este momento. Listo, ya podemos verla. Bueno, entonces nosotros, como empezamos a trabajar, decidimos mejor instalarlo en nuestras computadoras porque queríamos ver cómo es la configuración desde cero de una base de datos no relacional. Muy bien. En este caso, nosotros empezamos con la versión más reciente, que es la 6.0.2. Y respecto a esta versión, tiene unas particularidades en comparación a las versiones 5.0 para abajo. Okay. En primer lugar, se descarga normal como un programa desde la página oficial de Mongo y se instala como un programa normal. Ahí no hay mucho que hacer. Después, lo que se tiene que hacer es crear en la ruta del disco local C una carpeta que se llame data y dentro se tiene que crear otra que se llame db. Ya con esto ya se va a poder ejecutar el servidor y el cliente. También, si queremos trabajar desde la consola, tenemos que agregar a una variable del sistema, a la variable path, tenemos que agregar la dirección del bin
donde se instaló Mongo. Y ya con eso ya podemos empezar a trabajar. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, para empezar a trabajar se tiene que ejecutar Mongo para levantar el servidor. Aquí ya tenemos entonces el servidor y no lo tenemos que cerrar. Si se cierra ya no podemos trabajar. Entonces se minimiza y se utiliza otra consola. Y en este caso, para las versiones 5.0 para abajo, se ejecuta nada más Mongo. Pero en nuestro caso, por ser versión 6.0.2, tenemos que ejecutar otro archivo que es el mongosh. Este se tiene que descargar aparte porque la versión 6.0.2 ya no viene con el archivo Mongo, es decir, con el cliente, sino que ahora nosotros tenemos que descargarlo y es el mongosh. Ah, interesante. Y con esta aquí ya podemos trabajar. Otra cosa que podemos hacer es usar Compass, que es un programa, un tipo interfaz gráfica para Mongo. Y nada más tenemos que tener esta dirección de aquí que dice Mongo y la dirección IP y el puerto para podernos conectar. Pero eso ya es más para interfaz gráfica. Nosotros también podemos trabajar aquí desde los comandos. Aquí está la imagen de Mongo, ya del Compass. De aquí podemos crear bases de datos. Aquí, por ejemplo, si queremos crear el nombre de la base de datos con un nombre y la colección con otro nombre, por alguna razón, cosas así. Entonces lo podemos hacer desde Compass. Pero ahora ya para crear bases de datos, no podemos crear las bases. Aquí, digamos, en Mongo no existe lo que es create database, que era lo que había en SQL. Que ahí solo escribíamos create database y después el nombre de la base de datos y ahí estaba listo, sino que aquí nosotros lo vamos creando como si fuera una variable. Nada más lo designamos, por ejemplo, use, por ejemplo, prueba UMG. Prueba UMG. Esto ya nos va a dar, digamos, acceso a una base de datos llamada prueba UMG, aunque todavía no está creada. Ahora tenemos que empezar a ingresarle registros. Esto ya viene siendo el CRUD. Entonces, por ejemplo, para ingresar un registro tendríamos que usar db, punto, el nombre del que vamos a usar para la colección, prueba UMG, punto. Solo voy a interrumpirte un momentito, por favor. ¿Eh? ¿Qué relación existe entre, digamos, prueba UMG y una tabla bajo el modelo relacional? Prueba sería su equivalente, porque prueba UMG en este caso sería la colección. Y en Mongo las colecciones son el equivalente a las tablas de SQL. Ok, excelente. Entonces aquí también otra cosa a tener en cuenta es que aquí tenemos que trabajar con paréntesis y llaves. La primera parte es un paréntesis y luego tiene que ir una llave. Aquí ahora podemos empezar a ingresar, por ejemplo, datos. Por ejemplo, ingresémosle dato, 2 puntos, y esto ya nos genera, por decirlo así, la primera columna que tendremos en SQL. Y para la fila ya lo pondremos después del punto. Por ejemplo, dato ingresado. Cerramos las llaves y cerramos el paréntesis y le damos enter. Aquí hay un error, que esto es porque solo le dimos 2 puntos. Tenemos que colocarlo como comillas porque estamos ingresando texto. Si fuera un número nada más, se puede ingresar, pero en el caso de texto se tiene que ser entre comillas. Hasta aparece en otro color para que se note la diferencia. Y ahí sí, ya se agregó. Entonces ahora, por ejemplo, podemos usar el comando show dbs para ver las bases de datos. Y aquí nos aparece prueba UMG, que es la que acabamos de crear. Y nos aparece también cuánto pesa, en kilobytes. Entonces, sí, el tamaño. Aquí ya con esto ya podemos empezar a trabajar. Ya vamos a empezar a trabajar con agregarle más datos o cosas así.
¿Cuál fue la base de datos que trabajaste las facturas? Sí, fue aquí, vamos a ver, fue DB, porque esta la creamos directamente con Compass. Como habíamos visto aquí, que al nombre de la base de datos le coloqué DB y a la colección aparte, facturas. Ah, ok. Para hacer nada más una prueba de cómo se puede agregar. Por ejemplo, en este caso, nuestra base de datos, en lo que acabamos de crear, se llama prueba UMG. Y si miramos las colecciones, Show Collections, vemos que también tenemos prueba UMG. Pero en el caso, por ejemplo, de Database, si por ejemplo UCDB, ahora Show Collections, nos muestra facturas. Ya no necesariamente va a ser el mismo nombre de la colección que la base de datos. Nosotros trabajamos con facturas. Ok. En facturas, por ejemplo, podemos ver lo que se ingresó usando el comando el db punto, la colección punto, y sería find. En este caso, entre los paréntesis podemos agregar parámetros para trabajar, pero para mostrar todos los datos podemos poner nada más un par de paréntesis. O en este caso creo que no tenía nada guardado todavía, creo que limpié la base de datos antes de... Entonces vamos a hacerlo otra vez. Aquí ya tengo los datos que se ingresaron. Vamos a copiar. Ahí estamos, ya lo ingresamos. Ahora sí, db.facturas.find. Ahora sí, aquí ya nos aparece desde esta línea, lo que es el primer registro con un Object ID, que sería, por ejemplo, nuestra llave principal, nuestra llave primaria en SQL, y los datos del cliente, y todo lo demás que fuimos agregando, el número de factura también. Ok. Vamos a ver qué más podríamos hacer para el show database. Podemos usar el comando count para ver la cantidad de registros que hay dentro de la base de datos. Sería db.facturas.count. En este caso solo nos muestra una. Y aquí nos dice algo, que el count ya no está, todavía puede ser usado en las versiones 6.0.2, pero se recomienda ahora también empezar a usar lo que es el comando count documents o estimate documents count, ya no solamente el count. Eso ya son cambios que se hacen por la versión que se está trabajando aquí. Ok, nítido. El find que habíamos hecho, y podemos, dentro del find, como habíamos dicho, podemos agregar parámetros. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, db.facturas.find entre paréntesis y dentro de una llave, porque los parámetros siempre van en llave. Por ejemplo, cliente.apellido, 2 puntos, y lo que queremos buscar en este caso, Malines. Y cerramos. Cerramos otra vez, ejecutamos y nos muestra el primer registro que encontró, que es el único que teníamos y que coincide con la búsqueda. Así, por ejemplo, si buscáramos algo que no existe, no nos va a mostrar nada. Solo podrían mostrar, por favor, el insert, la instrucción de insert, donde está regio, la parte de región. ¿Cómo la dejaste? Ah, sí, Aquí, este es el insert. Sí, solo desde el Word tal vez aquí se ve un poquito oscura la imagen. Muy bien. Gracias. Aquí está. Sería debe facturas. Aquí le hiciste porque ahí había un error, ¿verdad? En la información.
Ah, sí, había que corregir algunas Aquí hay que cosas. corregirlos, ajá. Pero sí, Perfecto. sí Eso es lo está. que necesitaba que también explicara. Ah, ya, ya. Ok, Sí, porque excelente. todo esto tiene con un espacio que se vaya mal dentro del insert, ya no reconoce algo como una fecha o ya no reconoce algo como, ¿qué? Como un número o Como un número. también con un tipo de comida que se ponga mal, porque aquí usa comidas simples. Pero si, por Ajá. ejemplo, usamos este tipo de comidas que se ve aquí, que es ya más, digámosle, torcidito, ya no la reconoce. Tienen que ser sí o sí este tipo de Ese comidas. tipo de comidas que con un notepad obtenemos fácilmente. Ajá, este tipo de comidas. Ahora, si sabemos que esas comidas que nos tira Word, ya no funciona. Ok, excelente. Luego de ahí, para seguir con el cruz, ya teníamos lo que es mostrar e ingresar. Y ya nos podemos ir directo. Hay varios comandos más, como por ejemplo skip, que nos funciona como un tipo de comando extra, además del find, para podernos saltar los datos que encuentre. Por ejemplo, find, eso nos va a buscar todo. Y si damos skip, y le ponemos 1, que nos salte el primer registro. ¿Qué nos va a mostrar entonces? Nada, Nada, porque se solo uno. saltó el Ajá. primer registro. Ajá. Podemos ingresar más registros, por ejemplo, otro de los que teníamos aquí. Este es el segundo. Ahí lo agregó. Ahora sí, nos vamos al skip 1. Y ahora sí nos muestra el segundo, desde aquí. Nos muestra el segundo registro que se ingresó, porque ya nos habíamos saltado el primero con skip. Muy bien. Uh-huh. Entonces, de una vez nos vamos a la siguiente parte del CRUD, que sería la parte de eliminar. En ese caso, para eliminar, nada más tenemos que usar el comando. Vamos a ver dónde está. Remove. Ahí está Ajá, arriba. para ver, aquí está remove. Es el comando db punto facturas con el que se está trabajando punto remove, y si ponemos nada más esto así, nos va a borrar todos los registros. Entonces tenemos que colocar parámetros de búsqueda dentro de remove. Es lo mismo que dejar un delay sin especificar en SQL. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar que el número factura, que sería una de las columnas que tendríamos dentro del registro, 2 puntos, y que nos borre la que diga la última que agregamos, la 1001. Cerramos y se ejecuta. Y ahí aquí nos dice que se aceptó el comando y que se borró un archivo, un registro. Entonces db.facturas.find. Y ahora, desde aquí, ya vemos que solo hay un registro dentro de la base, que es el 1000. El 1001 ya se borró. Por último, tenemos lo que es la edición de datos, que para la edición se puede usar el comando update. Y además del update se debe usar otro comando, otro parámetro llamado set, para colocar qué es lo que queremos cambiar. Por ejemplo, podemos hacer db.facturas.update, y dentro de paréntesis tenemos que colocar, aquí se ve un poquito mejor, tenemos que colocar alguna ID de identificación. Por ejemplo, el object ID que tenemos aquí. Por ejemplo, entre llaves, object ID, o también podemos buscar, por ejemplo, por número factura, puntos 1000, después con una coma colocaríamos el segundo parámetro, que es la edición. Entre llaves también usaríamos set para indicar qué es lo que queremos hacer un cambio. 2 puntos,
y de nuevo entre llaves, aquí se trabaja bastante con llaves, se coloca el nuevo campo que queremos agregar. Por ejemplo, cambiemos el número factura a 1000. Este. Cierra aquí, se cierra otro y se cierra las llaves. Al ejecutar, aquí está, nos dice que se recibió bien el comando y se encontró un archivo, un registro que cumplía con las condiciones y se hizo una modificación. Entonces, Ok. ¿Hay forma de hacer commit y rollback en un momento dado en ese tipo de base de datos? Eso sí no lo tomamos en cuenta. Eso Ok. Sí. Bueno, tal vez los demás grupos, mientras que estamos, pueden investigar si podemos hacer commit y rollback en un momento dado sobre los comandos aplicados directamente en la base de datos, como en las bases de datos relacionales, por ejemplo. Ok, continúa, disculpa la interrupción. Entonces aquí ya solo es de revisar facturas.find. Y aquí vemos, ya nos cambió el número de factura. Y así se pueden realizar ediciones de todo el archivo, como que si fuera SQL. Los comandos no son muy complicados. Y hasta ahí fue lo que hicimos de este laboratorio. Ok, perfecto, gracias. Sí, Cristian, te escucho. Sí, buen día, ingeniero. Buenos días. No, ahí para presentar un poco del desarrollo que hicimos, en este caso nosotros lo que hicimos es enfocar más en lo que es a una conexión con un lenguaje del lado del servidor. Excelente, vean. O sea, antes de continuar, disculpa, Cristian, vamos a tomarnos un tiempecito. Una opinión general, ¿cómo ven ustedes ese tipo de base de datos? ¿Es más intuitiva que las bases de datos relacionales? ¿Se vuelve más compleja? Obviamente, digamos aquí, Anderson en la presentación está utilizando la consola, el comando de consola. ¿Cuántos de ustedes han manejado las bases de datos relacionales a nivel de consola? Yo, Inge. Russell, ¿podemos levantar la mano para tener una estadística, por favor? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Y cómo ven este tipo de base de datos relacionales? Hasta el momento lo que ya ha presentado Anderson, ¿se ve complejo? ¿Es más simple? Tiene su complejidad bueno, para mí, por el tema de desconocimiento de la herramienta. O sea, es como cuando uno agarra algo nuevo, entonces le da miedo. Entonces, eso es lo que me pasa a mí. Pero yo he manejado esta base de datos con un cliente, uno que se llamaba Robot anteriormente, ahora se llama Studio 3T, y ahí no utilizo nada de comandos, es mucho más agradable. Es forma visual, ¿verdad? Sí. Ok, sí, Cornelio, ¿querés aportar algo también? ¿Alguna opinión? Sí, ingeniero, de hecho yo también hice esto, lo probé a nivel de consola y a nivel de interfaz MongoDB Compass, que está en la UMG virtual. Ok. Y de hecho sí tenía la interfaz para insertar lo que son registros y ahí te daba los parámetros para poder registrar varios archivos de una sola vez para no insertar uno por uno. Poniendo cada archivo en una llave. Entonces es mucho más, yo creo que es mucho más fácil de manipularlo ahí porque igual incorpora botones para ediciones, eliminaciones, también incorpora lo que es la consola, pero mucho más fácil a nivel de interfaz, creo yo. Ok, perfecto, gracias. Excelente. Si no hay más opiniones, Yo solo iba a Cristian, comentar, Inge. ¿qué onda? Bueno. Le iba a decir que yo he trabajado en Mongo desde la consola, pero no me gusta porque como prácticamente es un JSON, lo que se mete entre llaves, con una coma que uno ponga al final, así que uno está acostumbrado a poner coma después de cada cosa, falla y tiene que volver a escribirlo. Ahí por cositas así de una llavecita uno se La confunde, consola. entonces es mejor usar Mongoose o cualquier otra cosa visual.
Ok, bueno, perfecto. Sí, es cuestión de costumbres, ¿verdad? Al final, y cada quien puede sentirse cómodo manejando la base de datos según sea eh, eh, la forma que se sienta más cómodo al final de cuentas. Perfecto, gracias por opinar. Ok, entonces, Cristian, hoy sí, pasamos. Te agradezco mucho, Anderson. Felicitaciones. Muy buen Ahí trabajo. está. Muy bien, ahora comparto pantalla, gracias. No sé si ya la pueden ver. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, nosotros nos pusimos a buscar, bueno, a investigar sobre el tema, ¿verdad? De Mongo, y encontramos una muy buena alternativa que nos pareció interesante y que decidimos implementar y comparar, en este caso, con otros proyectos que hemos trabajado, pero en este caso en MySQL. Encontramos esta herramienta que es MongoDB Atlas, que en este caso es una base de datos que está pues en la nube, y nos pareció interesante, digamos, utilizarlo y desarrollar aquí, ya que, por ejemplo, con todos los integrantes del grupo podíamos acceder a la misma base de datos, actualizar datos y iban a ser los mismos para todos. Y en este caso, digamos, al momento de implementar, lo que se nos hizo muy importante es la facilidad de conexión que hay con esta herramienta, ya que, por ejemplo, hemos trabajado con propiamente instancias, por ejemplo, en Amazon Web Service de MySQL, y la conexión siempre nos ha dado algún problema o es un poco más complicada. Mientras que con esta herramienta nos pareció muy útil porque es prácticamente instantáneo y los tiempos de respuesta son muy buenos, considerando que estamos conectados a una base de datos en cloud. En este caso también nosotros escogimos lo que es el plan gratis, pero eh, no nos pareció tampoco un costo exagerado para todo lo que nos ofrece este tipo de herramientas. Asimismo, podemos ver que, por ejemplo, proveedores AWS, podemos escoger Google Cloud, Azure, entre otros, y se nos hizo una muy buena opción para poder desarrollar en esta herramienta. Lo que trabajamos fue sobre un proyecto que ya teníamos anteriormente. En este caso, conectar Express con lo que es una base de datos. Anteriormente lo habíamos realizado con MySQL y ahora lo estamos realizando con lo que es propiamente MongoDB. En este caso, algunas de las diferencias que pude encontrar fue el momento de hacer la conexión de la base de datos. Aquí simplemente el propio Cloud de Atlas nos da un archivo para hacer lo que es la conexión. En este caso nos genera lo que es, podríamos decir, un texto. En este caso esto es lo único que necesitamos nosotros para poder conectarnos con esta herramienta. Se nos hizo muy útil, ya que la conexión pues simplemente la implementamos y ya estaba. No teníamos que configurar puertos o distintas o algunas otras características. Digamos, la única restricción que podríamos encontrar al usar en este tipo de herramientas es el acceso, ya que lo podemos restringir por IP. Podría ser un tema pues complicado al momento de que nuestra IP sea dinámica, pero en este caso, para el tema de desarrollo, la dejamos libre. Entonces, digamos, cualquiera con las credenciales se podría conectar. Por ejemplo, acá podemos ver algunas de las diferencias que encontramos al momento de conectar la base de datos. Por ejemplo, acá usamos la herramienta Mongoose, que propiamente es una librería de Node, y podemos hacer lo que es la conexión simplemente con un archivo JSON, que es el que nos contiene el texto que se nos muestra en la herramienta de Atlas. Acá lo que podemos ver son los documentos o los documentos que hemos creado. Por ejemplo, tenemos acá nuestra base de datos test y un documento students. En este caso, lo implementamos con una interfaz que ya teníamos, pero que el reto acá fue, digamos, tratar de cambiar lo mínimo, pero lograr la conexión con una base de datos diferente. Podemos ver un poco de lo que es la estructura. Por ejemplo, para
para retornar acá, en este caso como es un documento y no tenemos una estructura fija o como una tabla como tal, nos apoyamos de la herramienta Mongoose y creamos un modelo. En este caso con nuestro modelo, para mí fue muy útil ya que uno viene del concepto de las tablas de MySQL o de SQL tradicional. Entonces, esto puede ser de utilidad ya que acá la podemos ir relacionando. Por ejemplo, tenemos lo que vendrían siendo algunos campos en una tabla pues, de MySQL y donde le podemos poner un tipo y distintos atributos. Esta estructura fue muy importante ya que nos permitió relacionar directamente o crear una estructura para nuestros documentos y que todos pues lleven la misma estructura dentro del JSON. En este caso, anteriormente para crear esta tabla usábamos código SQL, mientras que acá ya lo hacemos de esta forma. Para hacer todo lo que son consultas, insertar datos y distintas acciones, podemos ver, por ejemplo, un poco de las diferencias. Acá accedíamos directamente haciendo una consulta sobre las tablas con todos los campos, mientras que acá simplemente nos apoyamos de nuestro modelo y hacemos ya la consulta con el comando find a lo que es la base de datos. En este caso podemos ver algunas de las diferencias y algunas de las utilidades. Por ejemplo, si nosotros deseamos insertar algún registro, nuevamente nos podemos apoyar de lo que es el modelo y luego mediante el método save guardar toda la información. Podemos ver, por ejemplo, acá tenemos un pequeño formulario, podemos agregar registros y se nos van a actualizar en lo que es la base de datos. Una utilidad que vimos fue la facilidad para desarrollar distintas APIs con esta herramienta, ya que como el consumo lo hacemos a través de un JSON, como puede ser acá para desarrollar un CRUD, podemos ingresar datos a través de un JSON y al momento de insertarlos, pues es relativamente sencillo. Por ejemplo, acá hice un consumo para crear un registro y ya tenemos la estructura en formato JSON y al momento de ir a Atlas y consultar la información, podemos ver que ya efectivamente ya se registró. Y la utilidad acá, al utilizar esta herramienta es que pues como éramos todos en el grupo desarrollando, al momento de tener los registros, no era de que teníamos, por ejemplo, yo le decía a alguien, yo inserto registros y te los paso a través de un archivo SQL y los insertas como antes lo hacíamos, sino que acá simplemente cada quien podía ir insertando registros y en tiempo real ya todos los íbamos a tener para nuestro proyecto. En este caso le veo una utilidad muy grande, ya que como experiencia personal con clientes muchas veces se les presenta un sitio de calidad o de QA en este caso, y nosotros asumimos que ellos van a meter datos de prueba, pero muchas veces ellos ya empiezan a meter datos reales que irían en producción, y luego, como experiencia me ha costado a veces trasladar esa información hacia el sitio ya de producción. Entonces, en este caso, para no complicarnos, podríamos tener una misma base de datos y la utilidad que le veo es que los tiempos de respuesta son muy rápidos y podemos tener la información. En este caso, también podemos probar lo que son nuestros registros. Tenemos el CRUD para, digamos, desde las APIs y podemos ver que en tiempo real nos responde y sí, los tiempos de carga están muy rápidos. Por ejemplo, acá podemos editar lo que son algunos registros, se nos actualizan y sí, es casi instantáneo. Entonces sí, para mí que desconocía esta herramienta en lo personal, sí, se me hace muy útil y al utilizar Mongo sí lo veo como un plus para que podamos expandir nuestros proyectos y no es tan complicado de implementar en este caso. Eso sería de mi parte, ingeniero. Perfecto, excelente comparación entre la conexión de la base de datos relacional con la parte de una base de datos no only SQL. Excelente, muy buen trabajo también. No sé si hay otro grupo que quiera presentar. ¿Podemos presentar nosotros? Claro, Russell, perfecto, gracias.
¿Ya ven en pantalla? Está cargando en este momento, listo. Bueno, nosotros la semana pasada pues hicimos una presentación de una aplicación que era un calendario. Eso estaba conectado a Atlas de Mongo. Entonces no voy a entrar a mucho detalle de eso. Esta semana pues trabajamos en un Mongo local. Me llamaba la atención y como le comentaba, yo no conocía, o bueno, sí conocía esto, pero no lo he manejado al 100%, entonces sí me causó nervios. Y pues estuve leyendo la documentación. Estos son los links que utilicé. Este fue para poder utilizar el recurso del servidor, que el servidor sirve para poder instalarlo en local y poder consumirlo. Como yo tengo Mac, pues tuve que instalar este Homebrew para poder descargar el MongoDB. Y adicional a eso, pues en nuestra documentación tenemos que es Node, que es Mongo, cómo conectarlo. Prácticamente la conexión que hicimos fue solo poner MongoDB, el Mongo y el puerto que regularmente instala por default. Y nuestro DB esquema que se llama Cinema. Como le decía, yo utilizo mejor una herramienta visual para manejar la base de datos. Se da cuenta, acá tengo en mi base de datos y en mi colección solo tengo una que se llama Movies. ¿Qué es lo que hace la aplicación? La aplicación me presenta un listado de las películas que tengo. Yo puedo crear acá. Le puedo decir que le veo UMG película. El rating puede estar en rating 1, rating 2, rating 3. Y el tiempo que puede ser un get date. Solo me permiten, voy a copiar. Ya se insertó, si me vengo a los listados, pues ya está acá, UMG película y todo. Lo puedo modificar, lo voy a dejar solo UMG. Ya lo tengo modificado, ya está como UMG. Todo esto lo manejamos a través de API también. Como puedan ver, acá tenemos todos los verbos que se utilizan, el post que es para crear, donde consulta el puerto 5000 para el controller API. Estos son los datos que requiere. Si yo acá vengo y pruebo crearla, pues me la va a crear. Y si yo actualizo acá, ya la tengo creada. Entonces, todo esto lo hicimos acá de forma local y utilizamos un Express para poder hacer la API y React para poder hacer el frontend. Eso sería como la explicación porque ya tienen mucho más detalle los compañeros. En nuestra documentación también dejamos un manual de cómo utilizar esta herramienta de robot. Por si lo quisieran ver, lo puedo compartir, no hay problema. Como yo estoy iniciando, como les digo, no sé al 100% cómo usar esta herramienta, pero me facilitó mucho el trabajar eso. Ok, excelente, Russell. Buen trabajo también. Bueno, creo que estamos bastante bien. Ahora, fíjense que necesitamos tocar un tema que la universidad no sé si les hablaron ya en el primer curso sobre las modalidades para trabajar el próximo año o no. No, a menos a nosotros no, ingeniero. No, ok, bueno. Entonces, solo vamos a terminar de ver esto que quiero, vamos a dejarlo como una tarea adicional y necesito que ustedes analicen para la siguiente semana y vamos a hacer más o menos una vamos a tener una plática la próxima semana sobre esta herramienta y poder proyectar qué es lo que nosotros podemos realizar con este tipo de soluciones en su momento. No sé si ya pueden ver la pantalla, ¿me confirman, por favor? Yo creo que ya. Sí, gracias. Ok, necesito por favor que descarguen este sistema.
Este sistema se llama Kanban y ayuda a generar el control de tareas bajo ciertos estatus. Esta metodología Kanban la utilizó inicialmente Toyota para su línea de producción. Y entonces ellos apoyaron mucho bajo esta metodología y gracias a esta metodología, pues los trabajos por realizar, cuáles los que ya estaban listos para poder iniciar a trabajarlos con ciertos requisitos previos y los que ya estaban en proceso de trabajo. Y puede tener muchas otras columnas hasta poder indicar la finalización de determinada tarea. Y con esto poder llevar estadísticas. Este es el objetivo de este software y así es como va la metodología a nivel teórico. Y nosotros con este software lo podemos descargar. Yo sé que su inglés está muy bueno, pero también está en español. Entonces lo podemos trabajar en ya sea en español. Pero lo que necesito en el momento que lo lleguen a descargar, que por favor analicemos específicamente la base de datos en la cual está construido. Ahí van a encontrar un manual también donde cuál es el usuario que está por defecto asociado a la base de datos. La base de datos que está utilizando este software es un SQLite. Aunque es una base de datos bastante pequeña, vieran lo rápido que responde. Nosotros en su momento utilizamos este software y se generaban alrededor de eran como 300 tareas semanales más o menos las que se llegaban a generar y sobre esas se llevaba toda la administración y el sistema estaba todo a nivel web, distribuido en una planta de producción y funcionaba bastante bien en tiempo de respuesta, muy bueno. Y para el objetivo también. Pero las características de este software es que está construido en un lenguaje de programación PHP 8.1. Es la que está construida y este software es gratuito. Es configurable según los escenarios que ustedes van a ver. Solo para darles una idea, en su curso ahorita estamos en ¿qué octavo semestre? Creo que en el 10º llevan ustedes un curso que se llama calidad del software, creo que se llama el curso, algo así. Calidad del software, me parece que digamos en las cuales se pueden implementar algunas metodologías para llevar la administración de proyectos de software y algunos estándares de programación, los cuales nos pueden ayudar ese tipo de metodologías. Inge, disculpe. ¿Sí? Perdone. Lo que nos está mostrando es una hoja de Excel. Este es el campo. Perdón. No. Entonces no les estoy mostrando correctamente según yo sí les había. Hay que repetir otra vez. No, pero ustedes. No, mi asistencia ahorita ahí. Entonces ahí sí tenemos problemas. Ahorita no va a mandar. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok, creo que hoy sí ya la pueden ver. Les platicaba que es la versión de PHP 8.1, en la cual está construido la última versión. Hay varias versiones detrás. Este software se le pueden aplicar plugins y poder tener ciertos diagramas asociados y estadísticas asociadas al software. Este software fue construido con el framework de Symfony. Es la lógica de construcción pues como es PHP podemos ver las diferentes rutinas. Se apoya también de jQuery como parte de su proceso visual. Y como les decía, entonces vamos a regresar a la página anterior, que esta es la lógica del programa. El sistema se llama Kanban y el objetivo es poder tener etiquetas y poderlas llevar de un punto a otro
para generar las estadísticas y nosotros en cada posición o en cada estado ir generando documentación o información que sean necesarios según la metodología que nosotros vayamos teniendo. Esto es sobre la funcionalidad, pero yo quiero que se centren en la base de datos. Y pues claro, tenemos que instalarlo y para poder analizar cómo funciona y poder tener ya con los datos instalados y creados, ver cómo la información se está almacenando en esta base de datos y analizar por qué se está almacenando en este sistema en particular de forma relacional y de forma de colección de datos en algunas tablas, especialmente en las tablas relacionadas a las tareas. Y a eso necesito que le pongan atención. Entonces, la próxima semana vamos a discutir sobre esta tarea en particular. ¿Cómo vieron ustedes que se utilizaba la parte de JSON en un sistema, por decirlo así, híbrido entre bases de datos relacionales y bases utilizando también información en JSON? ¿Se entiende la tarea? Yo no logré captar bien. Inge, ¿puedes repetir lo último? Con mucho gusto. Solo déjenme buscar cierta información. Vamos a... Okay. Lo que yo necesito es que nos centremos en la base de datos asociada a este sistema y poder entender por qué se almacena en esta base de datos que está orientada a un sistema relacional también información con JSON. Si es posible tener ese híbrido en las bases de datos, por decirlo así, esa parte híbrida. ¿Se entiende? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? O sea que prácticamente lo que tenemos que hacer es documentar qué cosas se pueden hacer a nivel de base de datos con Canvas. No. Lo que necesito es que expliquemos, por decirlo así, por qué se maneja la base de datos de la forma tradicional que hemos visto con base de datos relacionales y por qué también almacenamos JSON en una base de datos. Ah, ya entendí, ingeniero, gracias. ¿Sí? Tal vez les voy a detallar en esto un poquito más lo que se está solicitando. Vamos a ver, creo que ahí les envié el chat. Dice analizar cómo se trabaja en la base de datos del sistema. En este caso el sistema es Canvas. Y la interacción entre los conceptos de bases de datos relacionales y no SQL. No only SQL. ¿Se entiende la tarea para la próxima semana? Pregunta. ¿Sí se entiende la tarea? Ingeniero, en el tema de... yo logro captar y no logro captar. Ajá. Porque estaba viendo yo en el lado del sistema. Esos son
son datos así normales, como se trabaja en SQL, y aparte, ¿por qué se trabaja así por medio de JSON? Ahí te Correcto, porque explico. en algunas tablas se maneja también JSON. ¿Cuál es el objetivo de manejar ese tipo de información en una base de datos relacional? Ah, Ese. ya. Ajá. Ok, Aquí hay un comentario. ¿Qué manda? investigar más que todo. Sí, Ah, correcto. ok. Dice Postgres tiene esa opción híbrida. Desconozco en este momento, no estoy muy inmiscuido con Postgres, pero gracias por la información, Josué. Muy amable. Bueno, ahí tenemos también otra base de datos de que permite manejar de forma híbrida estos conceptos. Entonces, si ya se sabe que Postgres, ¿por qué la lógica de Postgres, Postgres, perdón, podemos tener estas metodologías o paradigmas de forma híbrida? Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder manejar de forma híbrida estos paradigmas? ¿Dudas? Correcto. Así es, Hugo. Vamos a analizar y sobre eso yo esperaría que todos los grupos puedan presentar, no importa bueno, posiblemente vamos a utilizar una ruleta para que sea de forma aleatoria la participación y no poder copiar los conceptos de otros, digamos. Y si nos toca que repetir, no importa. Lo que sí me gustaría es que lo pudiéramos tener expreso en algún documento, esto, ventajas, desventajas, el por qué, ser un poquito explícitos en ese tipo de información, que todos tengan, los dejo a criterio cómo lo quieren presentar, un documento de Word, una presentación en PowerPoint, pueden utilizar otro software que ustedes consideran ayude a tener ese impacto sobre la información que ustedes van a presentar. ¿Dudas? ¿Se entiende la tarea? Yo sí lo entendí, ingeniero. Excelente. En parte, sí. Bueno, entonces, por favor, cualquier duda se la plantean a Kevin. Ahí está en el grupo. Perfecto, ahí está el grupo. Nadie me dijo gracias. Okay. Wow, perfecto. Bueno, vamos a tener entonces la grabación de la parte que queríamos analizar el día de hoy. Y vamos a hablar sobre un tema, ya sé tú, perfecto. Hay un tema que nos comentaron que teníamos que platicarles a ustedes. Esto es bajo los diferentes cursos sobre las metodologías, las formas de poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje el próximo año. El próximo año se tiene pensado regresar al aspecto presencial a nivel de la universidad. Hay ciertas carreras que ya quedaron estipuladas de que solo van a trabajarse de forma virtual. Entre ellas están las carreras de pedagogía, carrera que ya solo se trabajará de forma virtual, y así como hay algunas carreras que van a ser netamente presenciales. Entre ellas está la carrera de abogado y notario. El Colegio de Abogados ha solicitado que si se quiere impartir la carrera, estas deben de ser presenciales, debido a que ayuda a generar ciertas habilidades en los futuros profesionales. Al igual que ingeniería en sistemas, se tiene, hasta el momento han platicado de que se van a tener las dos modalidades, tanto virtual como presencial. Muchos de los que están en este semestre se iniciaron de forma presencial.
Entonces ya conocen la forma de trabajar en este proceso. Y pues hemos experimentado en estos últimos años la educación virtual. Tanto a ustedes como estudiantes y nosotros como catedráticos, pues hemos tenido que aprender a poder compartir este tipo de conocimientos y poder llevar el control de los diferentes procesos a nivel educativo. Se tiene en la clase, en la reunión del día de ayer, se presentaron algunos temas bastante importantes, como por ejemplo el aspecto de participación del estudiante a nivel virtual. En algunas carreras han obligado a los estudiantes a mantener la cámara activa, y eso ha permitido tener una participación en las diferentes clases de los estudiantes. Resulta que en ingeniería, una de las constantes que han presentado a nivel de los catedráticos es de que no existe una participación masiva del estudiantado a nivel virtual. Y la estadística está en que son 6 estudiantes que de forma continua son los que participan regularmente. Que se han presentado muchos problemas a nivel virtual. Por ejemplo, que se nos entrecorta la señal, que no se escucha bien, que posiblemente el video que se grabó no fue en la clase, no se puede ver. Han presentado también ese tipo de inconvenientes. Espero que con nosotros no hayamos tenido este tipo de problemas. Aunque con Meet, una vez creo que me pasó que el video no se pudo reproducir. ¿Qué más temas se tocaron? En la parte de la sociabilización también se está perdiendo entre el estudiante. También mencionaba específicamente en el área de sistemas de que el ingeniero de sistemas tiene la costumbre de ser bien tajante, de decir sí, no, funciona sí, funciona no. Entonces, y que sobre eso la educación virtual estaba generando bastante desconexión sobre el proceso social que también debemos de tener, porque en algunas ocasiones vamos a tener que que generar relaciones con otras personas. Y entonces la virtualidad estaba generando esa apertura sobre la socialización. Por lo tanto, pues se tocaron diferentes temas. Y que con los exámenes que se han estado haciendo en el periodo de clases, el objetivo del examen es poder verificar qué tanto ha aprendido el estudiante a lo largo de las diferentes clases o los avances que se han tenido a nivel de las clases. Y resulta que el porcentaje de aprobación en el área de ingeniería estaba más o menos por el 40%, que bajó significativamente respecto a los años con que se dejaba aperturado el examen por 2 o 3 días. Posiblemente trabajo en equipo era lo que ayudaba, o los diferentes intentos, no había presión. Entonces había muchos temas que no estaban todavía definidos, pero que se había visto ese cambio. Entonces que realmente tener aperturados los exámenes no generaban una estadística válida sobre el conocimiento del estudiante, comparado con los exámenes que se generan en el horario del curso, con 2 horas de atención. Entonces ahí ya comenzaron a generarse ciertas preguntas sobre la educación virtual. Bueno, aparte de esto, es que se estaba mencionando que
Se están publicando ofertas de trabajo. Yo no, la verdad no he visto hasta el momento, pero se hizo ese comentario y me pareció bastante interesante que los puestos de trabajo están teniendo ya ciertas restricciones, por decirle que tenga cierre o graduado antes del año 2019 o antes del año 2020. No sé qué tan de cierto sea, pero hicieron este comentario. A mí no me consta todavía, pero se los hago como un chisme, se los hago saber para tener en cuenta este tipo de conceptos. Entonces, son algunos aspectos a considerar en estos temas. Y claro, y por parte del estudiante decían que tampoco se ha generado mucha retroalimentación sobre los temas que se ha generado. Muchos se están apoyando en los videos. Dicen, no, es que como ahí está el video, entonces aunque solo me conecte y tome asistencia, y luego veo el video, pero si el video no lo veo a tiempo, y resulta que al momento del examen posiblemente el catedrático solo examina de lo que dio en su clase y no del libro de texto que esté utilizando. Entonces ahí generaba ciertos parámetros también sobre la educación, y claro, estamos en un proceso de maduración del aspecto virtual, y por lo tanto el próximo año también se va a volver a la parte presencial. Algo que me llamó la atención en el proceso virtual es que el proceso virtual ya no se va a estar llevando en los diferentes centros que actualmente conocemos. Por ejemplo, en este caso estamos en el centro de Chimaltenango. Todos nuestros trámites lo hacemos directamente en la sede de Chimaltenango, en la dirección de Chimaltenango. Y pues nos apoyan. Quien quiera estudiar de forma virtual tendrá que generar todos sus trámites directamente a la central. Y la central es quien va a manejar este tipo de información. Me preguntaban en la mañana, ¿y cuáles van a ser los costos? Pues la verdad que desconozco en este momento si se van a mantener los mismos a nivel virtual, si se van a mantener los mismos precios de las mensualidades, o se van a manejar los precios de la central. La central tiene, creo que es un poquito más alta la mensualidad para poder estudiar. Entonces, y dependiendo cuál sea el método en el cual ustedes se sientan más cómodos, pues también va a influenciar en la decisión que ustedes tomen, pero tienen que evaluar todos este tipo de conceptos. Entonces comenzaron a generar las respuestas de los estudiantes relacionadas a por ejemplo, sobre la educación virtual. ¿Qué les gustaba? Es que puedo recibir la clase desde mi casa. Está bien, especialmente que estoy en mi cama recibiendo si no me baño no se dan cuenta, si estoy despeinado no se dan cuenta, y habían varias cosas que les gustaba, aparte de, digamos, no levantarse temprano, no tener que madrugar, poder mantener su horario de comida, digamos, iba más enfocada las diferentes respuestas al ahorro que se tenía en el aspecto de la educación virtual, y creo que por ahí vieron una oportunidad en el aspecto de la universidad a poder seguir desarrollando en el aspecto de la educación virtual. Ahora, y como el control del estudiantado va a estar directamente en la central, ¿qué va a pasar? Hoy en día, por ejemplo, escuchaba anteriormente comentarios de estudiantes, decían, es que nosotros con mi grupo, que hemos estado desde el primer año, nos vamos a inscribir el mismo día, todos, o nos inscribimos el mismo día para poder estar siempre en la misma sección. Bueno, perfecto. Ahora, si es de forma virtual, van a caer a un bolsón
Y cuando se llenen, por ejemplo, no sé cuántas secciones, cuántos alumnos puede hacer cada sección, digamos, asumamos que sean de 20. Cuando vengan 20, boom, se les van a asignar a un catedrático X, y los estudiantes que van a estar en esa sección, como va a ser a nivel nacional de forma virtual, vamos a tener compañeros posiblemente de Petén, del Quiché, de extremos muy alejados. Si hoy en día comunicarnos tal vez con compañeros que estamos en el mismo municipio es complicado, mucho menos con compañeros que estén en puntos, claro, con la virtualidad, eso se reduce la distancia y así debería de ser. Perdón, pero no se está generando. Les preguntaba en la mañana a los compañeros, ¿cuántos de ustedes a nivel de grupo de algún curso se han juntado? ¿O tienen la costumbre de reunirse quizás para tomarse un café, ir a comer algo? A partir de este año, por decirlo, ¿cuántos de ustedes se han reunido? Que pueda levantar la mano. No se vale si son casados. Okay. Yo me he juntado con grupos, pero de otra clase, Inge. De otra clase, bueno, lo importante es que están manteniendo la socialización. ¿Sí, Cristian? No, yo levantando la mano ahí también, ingeniero. Ahí como nos hemos juntado ahí con los compañeros. Ah, perfecto. ¿Leonardo? Igual, ingeniero, lo mismo, sí nos hemos reunido con los compañeros. Ok, Yandy. También, ingeniero, pues ahí nos hemos juntado. Perfecto. Y ahora, digamos, si ustedes lo ven comparado con la presencialidad, ¿qué tanto se han juntado? Las personas que levantaron la mano, obviamente. ¿Qué tan frecuente? A lo largo del año lo han hecho más de 2 veces. Lo que va de este año en particular. Sí, de nuestro lado, sí, ingeniero. Sí, perfecto. Casi que una vez al mes, creo yo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí no entendí mucho este comentario que dice, es de Hugo. Haz más virtual que lo presencial. Bueno. Sí, la tendencia del mercado internacional es la parte de la virtualidad. Eso sí tenemos que comprender que somos culturas bien diferentes, ¿verdad? Es complejo nuestro proceso y no digo que a todos nos pueda pegar o que todos no aprovechan el tiempo, sino que según las estadísticas, la mayoría está teniendo ciertos inconvenientes. El conocimiento no está teniendo ese impacto en todas las áreas, y eso lo están platicando ya en diferentes carreras. Ingeniería, pues la presencialidad ayuda para poder identificar, digamos, si un grupo no generó cierta tarea, creo que hoy con la cámara apagada y decir no hice el proyecto o no hice la tarea, pues no nos da tanta pena. Pero el decírselo a una persona de forma directa nos va a comprometer en cierta forma a cumplir, y eso ayuda a reforzar nuestros diferentes valores. Para poder ser siempre honestos y cumplidos con las actividades y responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces, como digo, no puedo hablar por todos, pero sí, posiblemente la tarea, por ejemplo, de hoy, que era entregar esta práctica, a mí me admiró la parte de eso, poder sobrepasar las expectativas de quienes están solicitando las tareas. Los 3 grupos que presentaron pues han sobrepasado las expectativas, y posiblemente hay otros grupos que también no quisieron presentar y también tienen muy buen trabajo. Pero es siempre generar y poder sobrepasar las expectativas, y a eso nos tenemos que acostumbrar. Entonces, mi opinión en este caso sobre la educación a distancia,
sería de que ustedes evalúen, tienen que utilizar muchas variables para poder considerar cuál es el de los 2 métodos que se puedan. Si estoy cerca del centro o vivo en Chimaltenango, creo que no me quedaría nada mal levantarme algo tempranito, tipo, no sé, tipo 6 de la mañana posiblemente, para poder estar a las 7 en el centro. Y pues no madrugo mucho. Ahora, si estoy, por ejemplo, ¿cuál es el municipio más alejado de Chimaltenango? Pues no. No sé, la verdad. Comalapa, tal vez. Creo que tenemos compañeros de Comalapa. Comalapa, bueno. Entre Poaquil y Comalapa, que podrían ser los municipios más alejados. Gracias. Digamos. Tal vez San Martín también tiene aldeas largas. ¿Así? Bueno, posiblemente una aldea, digamos que vive una aldea que está bastante retirada. Me acuerdo que hace unos años atrás había un estudiante que me decía, mire, ingeniero, yo para poder estar en la clase necesito salir a las 4 de la mañana del lugar donde vivo, porque si no ya no vengo a tiempo. Y en ese entonces entrábamos a las 8 de la mañana al centro. Entonces, y no me puedo venir un día antes porque la verdad que el hospedaje y la comida me sale un tanto cara, decía él. Y aparte tengo que gastar también el pasaje. Entonces, bajo ese concepto, pues él viajaba los sábados y se regresaba, creo que el mismo sábado. Salía corriendo para poder ir a tomar el último bus y poder seguir a su domicilio. Entonces, pero digamos que si él tomara el proceso de la virtualidad, para el proceso virtual van a existir ciertas reglas ahora. Considerando estos temas, por ejemplo, que solo se está trabajando los resultados que han arrojado las diferentes evaluaciones. Acá dice... hay una opinión, dice, es que la mayoría de clases últimamente en todos los cursos es solo exponer y repasar temas, no tiene mucho sentido para mí, dice, ir a clases magistrales en presencial quizás cuando llevábamos cálculo o física. Y este es otro de los temas, fíjense que quien dio esta opinión creo que fue Hugo. Ajá. Ahorita estoy dando también curso de ciencias. Y pues aunque estamos utilizando software, ya no, los procesos manuales también están, a mí me gusta apoyarme mucho del software para hacer las actividades, pero veo que hay, digamos, cosas básicas que en esos cursos de ciencia sí requiere la presencialidad, sí requiere que tomemos tal vez un lápiz y poder practicarlo y hacerlo. Pero aunque tengamos el software, pero si nosotros no tomamos la iniciativa de poder dar ese plus posiblemente, y nos estamos quedando solo con las clases, con lo que estamos viendo en clases, y con lo mismo, como digo, no quiero generalizar, pues está complicado de que podamos presentar y poder tener esa competitividad a nivel internacional. Yo siempre les he dicho que ustedes, el mercado laboral para ustedes posiblemente ya no va a ser solo Guatemala. El mercado laboral para ustedes va a ser a nivel internacional. Tenemos que reforzarnos en aspectos sociales, de interacción, de presentación, manejar ciertos aspectos sobre nuestras buenas costumbres para poder tener, y aparte, todo el aspecto técnico que hemos estado manejando. Entonces, es importante. Pero, aparte del aspecto virtual, siempre hay gente con picardía, llamémoslo así. Lo mencionaban también, tiburones, cómo acechar y ven todos estos nuevos procesos con cierto grado de oportunidad. Y presentaron un caso donde había una persona que estaba cobrando por realizar los exámenes.
cuando se generaban y explicaron por qué se había reducido el tiempo de la ejecución de los exámenes. Y entonces estaban cobrando cierta cantidad de dinero por el examen y decía en la publicidad, si no ganas el examen, no nos pagas. Entonces, ese proceso ya deja mucho que desear. Primero por la persona que está, tanto la persona que ofrece el servicio como la persona que está recibiendo ese servicio. Y entonces comenzaron a generarse una serie de opiniones. Por ejemplo, la verdad, si como emprendedor, muy bueno, pero el tipo de profesional que a futuro vamos a tener, digamos que es un médico el que está comprando este tipo de servicio. ¿Y cómo saber que realmente va a poder distinguir? Un caso que se dio hace tiempo en una institución semiautónoma en Guatemala, donde se equivocaron en la operación que le tenían que hacer al paciente y le amputaron la pierna cuando creo que era un apéndice la que le tenían que quitar. Entonces, ese tipo de acciones, pues, puede llegar a ser complicada, digamos, en el tipo de profesional que se está generando. Ahora, Mariano Gálvez lleva en el mercado alrededor de 50 años. Y en esos 50 años, dentro de las universidades de Guatemala, está clasificada como generadora de muy buenos profesionales. Y digamos, también los diferentes coordinadores revisan la historia de vida profesional de los diferentes catedráticos y los acomoda según su experiencia a cada uno de los cursos que pueda llegar a dar. Entonces, eso garantiza que la educación que ustedes reciban sea buena. Tal es el caso que, por ejemplo, les comentaba que como caso de éxito hay un catedrático que pasó en las aulas, en uno de los cursos que impartí, pero este estudiante como mínimo leía 12 libros al año de temas que no tenían que ver con tecnología. Entonces, ese conocimiento extra, pues le daba un plus. Y cuando presentó su tesis, sorprendente la tesis que presentó, sobre el tema en particular que él está. Entonces, eso hace destacar digamos, a ciertos profesionales. Hace poco también publicó de que él está trabajando por una transnacional que, digamos, creo que la sede está en Estados Unidos y decía que no conocían a Guatemala como país y que pues le felicitaban por la calidad de profesionales que estaba generando Guatemala. Entonces, bajo ese concepto, de igual forma, ustedes pueden llegar a tener ese tipo de reconocimiento y me gustaría que ustedes también puedan tener ese tipo de reconocimiento. Y que por favor también podamos ampliar nuestro nivel de inglés, no solo inglés, si podemos aprender otro idioma adicional al inglés, pues qué mejor para tener esa apertura hacia otros mercados. Hoy en día, por ejemplo, se está perdiendo mucho el proceso de investigación por medio de la tesis, aunque se está teniendo el proceso de seguimiento por medio de 2 cursos. Pero hay cosas que, por ejemplo, redacción, tenemos muchos problemas, la parte de ingeniería.
somos muy técnicos y poder plantear nuestras ideas a un documento es complejo. Y así como los documentos que se está dejando con un mayor detalle de explicación, al momento que nosotros generemos la tesis, nos va a ayudar a generar buenos documentos que sean originales. Les planteaba que parte de la tesis es generar, poder plasmar en un documento parte de la historia o de la investigación a nivel histórico. Por ejemplo, a nivel histórico, la investigación puede ser hacia atrás sobre, digamos, las bases de datos, cómo se manejaban desde los años 70 a la fecha, por ejemplo, en Guatemala, o cómo en la fecha los sistemas para colegios a nivel de control de pagos, por ejemplo, cómo se puede implementar un sistema que va a quedar plasmado en ese momento, esa necesidad, cómo fue resuelta. Posiblemente 3-4 meses después se ha implementado una nueva solución, pero ya quedó plasmada la metodología con la cual se resolvió, el software utilizado, el ahorro en su implementación, la tasa de retorno de la inversión sobre la implementación del sistema que nosotros estemos realizando, y poder que ese documento tenga conceptos que ameriten su estudio, su lectura, y hacia atrás, hacia futuro, alguien pueda venir y consultar y vea cómo en su momento, en el año 2000, digamos, estudiamos haciendo la tesis en ese momento, cómo en el 2022, que fue creado el documento, se generó ese estudio para la creación de ese tipo de sistemas. Ese es el objetivo. Claro, hoy en día son muchos estudiantes hasta ahora vuelven a retomar, entonces se ha vuelto un cuello de botella para poder atender a la población en general. Entonces, sí es complicado que estemos perdiendo ese proceso de la investigación, y digamos, el mercado también se está saturando. Mientras más rápido nosotros logremos estar en el mercado ya posicionados, mejor va a ser, vamos a ser cotizados hacia el futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega un médico nuevo al lugar donde nosotros estamos viviendo? ¿Cuánto comienza a cobrar un médico cuando es nuevo? ¿Alguien que me pueda dar un precio? Poco, tal vez unos 100 quetzales la consulta. 100 quetzales. ¿Qué pasa cuando el médico ya lleva 20 años generando consulta, aunque sea un médico general? Que sea 250, lo más barato que cobran más o menos. Digamos 200 quetzales, que cobra el doble. Pero él ya tiene experiencia. Algo similar sucede con nosotros en el área de ingeniería. Si nosotros no balanceamos la parte de experiencia con la parte académica, cuando salgamos al mercado con la parte académica y no tengamos experiencia, vamos a ser cotizados bajos. Si nosotros tratamos de mantener ese balance entre experiencia y la parte académica, cuando ya lleguemos al punto de alcanzar la meta, vamos a tener experiencia y vamos a ser cotizados de mejor forma. Ahora, ¿qué está pasando también en el mercado? Que, digamos, la persona que tiene experiencia obviamente está cobrando, digamos, como el médico está cobrando 200 quetzales, pero va a venir alguien que tiene una especialización, digamos, vamos a hablar, no sé mucho sobre las diferentes ramas de la medicina, pero del corazón, por ejemplo. Y él está también cobrando 200 quetzales, pero no tiene mucha experiencia. Ustedes como empresarios en el área de salud, ¿a quién van a contratar? ¿Al médico general o al médico especialista? ¿Médico general que tiene varios años de experiencia o el médico recién graduado con una especialización en el corazón? ¿A quién preferirían ustedes contratar? Pues el especialista, ¿no? Obviamente el especialista. Pero posiblemente no va a tener los resultados tan rápidos como un general, por decirlo así. Tal vez sea
una analogía no tan adecuada. Pero a lo que quiero llegar es que lo mismo sucede en el mercado de sistemas. Si llegamos hoy en día, por ejemplo, hay un ingeniero con experiencia, ya muchos años en el aspecto de tecnología, y está, está pidiendo un salario de unos 25,000 quetzales. Y va un recién egresado con maestría, digamos, en Business Intelligence, y está solicitando un salario de 15,000 quetzales, 12,000 quetzales. ¿A quién van a tomar? Obviamente, al que esté cotizado más bajo. Entonces, eso está viniendo a devaluar un poco el mercado a nivel local. A nivel internacional son otros conceptos, ¿verdad? Los que se trabajan. Dice, años atrás, Cornelio opina, salía a las 3:30 am, pero para tomar el bus en el pueblo, ok. O sea, supongo que tenías que caminar un poco, Cornelio, para poder llegar al bus. Dice, es buen emprendedor, Russell, la persona sobre los exámenes. Si regresamos a presenciales, van a asegurar que cuando llueva, se escuchen las clases, cuando da demasiado sol, tenga ventilación. Y fíjate que, Luis, esto digamos, yo no te lo podría garantizar, porque no soy quien ve la parte de infraestructura, pero digamos, igual está la parte de la virtualidad, están las dos opciones, o sea, y va a depender de la forma en que ustedes quieran enfocarlo. Al final de cuentas, yo lo que les estoy transmitiendo a ustedes es las dos opciones. Sí, que traten de evaluar todas las variables para que se sientan cómodos, porque si se inscribieron de forma virtual, no es porque, como van a haber ciertas restricciones, la cámara tiene que estar encendida, y se va a requerir mayor participación, tal y como si fueran clases presenciales, solo que desde casa. Entonces, ustedes puedan estar en sintonía a los diferentes requisitos que en un momento dado la universidad pueda llegar a solicitar en el proceso virtual. Y el proceso presencial, que ya conocemos que esas son oportunidades de mejora, Luis, pues poderlas plantear. Digamos, y es cierto, cuando llovía en los centros, no solo que las láminas de Duralita, ciertamente no se lograba escuchar. En algunas clases teníamos que hacer silencio total o dejar algún tema en particular en la pizarra para poder avanzar. Entonces, pues igual, recuérdense que el mundo en el mundo se genera un cambio continuo, es un proceso continuo sobre el cambio. Ese proceso de la virtualidad es un proceso que ya se está generando, se está madurando, obviamente, pero hay que evaluar. Justamente de acá vamos a... sí, Kevin. La maestría también va a ser presencial o siempre va a ser una virtualidad. Yo estoy hablando solo de las licenciaturas. Licenciaturas, ajá. Las maestrías sí esas ya quedaron estipuladas de que se siguen de forma virtual. Esas se van a mantener de forma virtual. Esas sí son las inscripciones así directamente a la central, ¿verdad? Sí. Ahorita que, aunque creo que ya todas yo tengo entendido que se puede generar en línea. A la central es solo una visita nada más para llevar la documentación inicial. Si es si es estudiante que no es de Mariano Galvez. Ok, está bien, perfecto. Ajá, dice Luis, dice... viene pues todo este tipo de temas que ustedes están presentando. Yo no sé si en algún momento dado
Y eso es lo que nos tenemos que acostumbrar. Les agradezco mucho su honestidad de los comentarios que nos están generando. Por ejemplo, la parte de los escritorios. Y pareciera, y digamos, yo lo tomo como algo muy, muy importante. Al final de cuentas, todas las opiniones que ustedes plantean, y son aspectos que si nosotros queremos ver todas estas mejoras, si vamos a tomar la decisión de seguir de forma presencial, hagámoslo ver a las diferentes direcciones. Por ejemplo, ese tipo de inconvenientes. En algunas clases, por ejemplo, en tiempo de invierno, en el centro donde estábamos, algunos salones tenían filtración en la teja. Y en su momento, pues, se hacía ver bajo al coordinador, a la dirección hacia el empresario, para que generara los cambios, pero algunas veces es bien complejo. Pero recuerden que ustedes, parte de las premisas de la calidad es que el cliente siempre tiene la razón. Claro, dependiendo qué tipo de peticiones tenga el cliente, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de cosas, no se cobraba al laboratorio justamente, Luis, porque llevaban sus equipos. Entonces sí es importante que ustedes puedan generar ese tipo de opiniones al momento de las clases presenciales. Y claro, este servicio de internet, no sé si en un momento dado se vaya a tener como parte de los servicios que se van a estar prestando, pero es importante poderlos considerar. A mí me gustaría que en su momento dado me pudieran apoyar enviándome correos sobre los aspectos que se deberían de mejorar a nivel de las clases presenciales, para que si en un momento dado se decida tener ese servicio, nos podamos sentir cómodos, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese tipo de aspectos toda la información que ustedes puedan retroalimentarnos, nosotros las pasamos al coordinador y vean que la universidad sí se preocupa en la mayoría de casos de darle la atención necesaria al estudiante. Entonces, si pues dependerá de ustedes cuál de las dos modalidades quieran llegar a trabajar el siguiente año. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna opinión extra. Solo que tal vez a veces cuando iniciaba algún curso, a veces se sobrepasaba el límite de estudiantes y ya no alcanzaban en los salones. Sí, digamos la parte del pronóstico es un poquito complejo porque hay muchas variables que se deben de considerar en esa parte del pronóstico, ¿verdad, Kevin? Por ejemplo, con el tema de la pandemia, el siguiente año, bien complicado porque se habían escuchado mucho recorte de personal, bajó un poco el estudiantado. De ingeniería no tanto, pero otras carreras sí tuvieron bajas en ese aspecto. Entonces, pues se tenía pronosticado en un momento dado un año, digamos, 1 o 2 secciones. Gracias a Dios, en Chimaltenango el crecimiento en cierta forma ha sido bastante grande. Me acuerdo que cuando llegué a Chimaltenango en el año 2000 ayer, en el año 2007 creo que inicié a laborar en Mariano Galvez. La sección más grande que tuve era inicialmente fueron como 22 estudiantes.
No, así pasamos 2007, 2008, 2009 y ya habían 2 secciones del primer año. Y las secciones estaban casi como de 40 estudiantes. Para el año 2019 se tenían 4 secciones. Digamos, a 10 años casi se duplicó la cantidad de secciones. ¿Y qué ventajas se ha tenido? Por ejemplo, a nivel de costos de centros como el Naranjo, ¿qué otro centro es la Central? Mucha migración de estudiantes hacia los centros departamentales. Entonces, ese tipo de variables no se puede pronosticar tan fácilmente, ¿verdad? Hay que hacer ciertos estudios, lo cual digamos, a nivel de coordinación, no es tanto pero también es una oportunidad de poder mejorar. ¿Y saben qué otro tipo de cosas afecta? Digamos, hay personas en el área de tecnología y quienes ya trabajan en el área de tecnología no me dejarán mentir, que posiblemente manejan mucho estrés en su día a día y llegar todavía así sobre el estrés generado en la semana para ir a preparar clases o dar cursos, no tan fácilmente se encuentran profesionales que quieran dar clases. Entonces, algunas veces se atrasa la apertura de una sección porque no hay de los catedráticos que ya estamos trabajando, ya no tenemos espacios libres para poder apoyar en alguna sección que se pueda aperturar. Y no hay algunas veces profesionales que cumplan con los requisitos que parte digamos, de la legislación para poder ser catedrático universitario es que sea colegiado y que esté activo bajo el colegiado en el Colegio de Ingenieros. Entonces, ese requisito, aunque hayan profesionales que sí tengan la oportunidad de poder dar el curso, pero si no están colegiados, la universidad es bastante celosa en ese sentido, que el profesional cumpla con todas las normativas. Entonces, sí esos son algunas veces que se puede atrasar, pero al final de cuentas hay un catedrático que en algún centro no tiene muchos cursos, se los han traído al centro de Chimaltenango. Y entonces sí es importante, y ese tipo de temas me gustaría, como por ejemplo, la división de secciones, que también de forma virtual se ha trabajado, ¿verdad? Hemos visto que a nivel virtual también, pero es porque, digamos, en algunos centros ya hay algunos cursos que no se logran dar porque no hay población necesaria para poder dar el curso. Por ejemplo, lo mínimo para poder aperturar una sección estaba de que deberían de ser 15 estudiantes para poder aperturar una sección. Eso aplica también para lo que son los exámenes privados y los cursos de preprivado, que sean 15 como mínimo para poder aperturar. Si no se cumple con esa cantidad, no prefieren enviarlos a otro centro para que puedan llevar y eso ha pasado en Chimaltenango, que dicen, bueno, he tenido estudiantes del Quiché, estudiantes de la Antigua, pero de la Antigua posiblemente tratan de llevar un curso adicional o igual en la Antigua me he topado con estudiantes de Chimaltenango, del Naranjo también, Naranjo, que no siempre aperturan todos los cursos, entonces gracias a la virtualidad pues los he tenido en otros, ya sea en Chimaltenango o en Antigua Guatemala. Pero son
opciones que, como les digo, de ustedes dependerán, pero evaluemos, ustedes evalúen. Si pudieran hacer una matriz de evaluación de riesgos y beneficios que pueda llegar a tener, y claro, todas las opiniones que ustedes plantean, pues son importantes. Y claro, algo que, digamos, nosotros no hemos, y eso es a nivel cultural, eso nos pasa en todo Guatemala, es que generemos una crítica constructiva siempre. Tratemos de siempre generar una crítica que planteemos cuál es el problema y también algunas soluciones sobre este tipo de problemas, ¿verdad? Y eso va a ser bien importante y nos va a abrir muchas puertas a medida que nosotros podamos. Y yo voy a tratar de pasar ese tipo de comentarios sin mencionar las personas que hoy en la clase pues tuvieron la confianza de poder aperturar y dar su opinión. Claro, ellos ya tienen 5 puntos menos. No, pero bien, gracias por la información. Y pues ustedes decidirán hacia dónde quieren llevar su educación, ¿verdad? Es cierto, quien ya tiene un poquito, ya tiene la experiencia necesaria, pues poder llevar este tipo de temas. Y gracias, Rosel, por abrir la cámara. En los cursos, por ejemplo, yo no soy de la opinión de abrir la cámara. Fíjense que he tenido en cierto centro donde había una persona ya grande que decidió retomar la universidad gracias a la virtualidad, y entonces ella estaba recibiendo clases y se escuchaba, cuando se le pedía opinión, se escuchaba algunas veces preparando comida o sonidos muy asociados a la cocina. No, a mí no me gusta pedirles que generen la apertura de la cámara, pero digamos, para cursos de ciencias, llámese estadística, matemáticas, si nosotros tratamos de recibir la clase, digamos, en un celular, o sea, ahí va a ser bastante complejo poder llevar, por ejemplo, si están explicando algo en Excel, por ejemplo, y estadística, y se ve a Excel, y en un celular, hasta la virtualidad, nosotros tenemos que tener todos los medios que nos ayuden a tener ese proceso de poder capturar todo el conocimiento necesario. Pero tenemos que colaborar también para poder tener todos los recursos para poder tener ese grado de educación. Entonces, esperamos que ustedes tomen la mejor decisión. En su momento será un gusto poderlos saludar de forma personal en cada una de las clases. Creo que nos vamos a seguir también dando cursos a nivel virtual y así como de forma presencial. El día sábado es donde voy a estar directamente, y pues quien quiera continuar de forma virtual, pues también, y si tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente, pues sería un gusto también poderlos saludar. Pero como digo, evalúen las dos opciones y en base a su decisión. Recuérdense que la decisión va a ser por un semestre. Si se inscribieron de forma virtual, ya no hay forma de poder cambiarse de forma inmediata. Esas son lo que han dicho hasta el momento. Anderson dice, cuando está nublado o lloviendo, con la cámara se pone el internet más lento. Sí, y esas son variables que, por ejemplo, nosotros no podemos controlar. Deberíamos de exigirle a los proveedores de servicio que cumplan con su lado de generar ese buen servicio. Hoy han mejorado bastante el servicio comparado con el año 2019, que se generó esa explosión de solicitudes de servicios de internet. Ha sido bastante estable, han mejorado las velocidades, por decirlo así,
aunque está dividida, dividida en una cantidad para poder subir y una cantidad de bajada. Generalmente tenemos más ancho de banda para poder descargar. Entonces, eso también tendríamos que verificar, ¿verdad? Como digo, hay ciertos parámetros que va a exigir la educación virtual, que sea desde una computadora, que no digan, no voy a tener energía eléctrica, no tengo energía eléctrica, deberían de tener una batería para poder cumplir de forma continua con sus clases. La cámara que esté activa, que eso sí creo que se va a obligar el próximo año, y entre otro tipo de condiciones que estarían solicitando. Entonces, para que ustedes puedan manejarlo y analizarlo desde ya, ¿verdad? Las inscripciones creo que ya se van a comenzar a trabajar a mediados del mes de noviembre. Para quienes para mediados de noviembre ya tenemos datos sobre los exámenes finales, para que ustedes puedan comenzar a decidir, o desde ya comenzar a decidir cuál va a ser el servicio que ustedes van a solicitar. ¿Dudas, comentarios? De mi parte, no, ingeniero. Ok, perfecto. Bueno, señores, y también animarlos, por favor, para que comiencen, quienes no están todavía en el área de tecnología, que inicien a tener esa experiencia de comenzar a buscar oportunidades laborales en el área de tecnología. En Chimaltenango hay empresas transnacionales que tienen una especie de becas, tengo entendido, y para poder iniciar en el proceso tecnológico. La cosa es que perdamos el miedo. Vieran que he trabajado con diferentes profesionales del Cono Sur, del lado de México y Estados Unidos, y actualmente es profesionales del otro lado del charco, y pues no tenemos mucho que envidiarles a este tipo de profesionales. Lo que sí nos cuesta un poquito es la disciplina, que eso es lo que tenemos que mejorar, aspecto de disciplina, pero sin embargo a nivel conocimiento técnico estamos bastante equiparados en ese sentido. Estamos manejando tecnologías bastante innovadoras, y entonces a continuar en este maravilloso mundo que es la tecnología, y pues que tomen la mejor decisión. Ingeniero. Sí, Anderson. Fíjese que estaba revisando y creo que no nos abrió un espacio para lo del laboratorio de Mongo. Sí, y fíjate que, como te digo, he estado un poquito cargado, pero solo salimos del curso y deshabilito el espacio. Va a estar habilitado hasta el día de mañana. Muy bien. Sí. Bueno. Muy bien, perfecto. Gracias. No sé si hay alguien. ¿No hay más dudas, comentarios? Bueno, perfecto. Entonces, señores, fue un gusto haberles saludado. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Esperamos de que la clase sea más participativa la próxima semana, donde podamos generar generar opiniones. Como digo, las opiniones estén por escrito y poder evaluar. Se vale generar una bonita discusión la próxima semana. Gracias, ingeniero. Feliz día. Buen día. Cuídense mucho. Feliz día, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día.